En cada cirugía hay un riesgo y el paciente debe entender. La persona que trata de venderte un procedimiento negando la posibilidad de una complicación es una persona que está mintiendo, por lo tanto no es honesta frente a ti. ¿Alguna vez rechazaste operar a alguien y por qué? Todo el tiempo pasa. ¿Pero por qué? Mira, ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los problemas, por llamarlos problemas más comunes que tú digas, no le voy a operar a este paciente por este motivo? ser obviamente muy empático al momento de hablar y tratar de saber Porque no sabes comunicar. cómo va a recibir la otra persona. Claro. Y decirle, mira, ¿Crees que las personas logran tener la felicidad completa una vez que se haya sometido a la cirugía? bueno, el concepto de felicidad es, ¿O siempre falta algo más? ¿En algún momento te ha tocado arreglar o mejorar una cirugía mal hecha por otros colegas? bueno, yo siempre digo que un procedimiento estético siempre es susceptible de una segunda cirugía, siempre y cuando... O sea, ¿puede o está de que a la primera no quede como quiera la persona? Claro, puede que sí, porque hay dinámicas, estamos trabajando en un cuerpo que es dinámico. Desde hace 11 años que estás en el tema de cirugía estética, ¿se nota mucho de 11 años atrás a día de hoy que los hombres se someten a más cirugías? Sí, sí, sí. Y es algo muy lindo porque el hombre ha perdido el tabú con respecto al procedimiento estético, ha perdido el tabú con respecto a la modificación corporal, creo que tiene una relación mejor con su imagen. Ahora los hombres no nos da pena ninguna cosa. Bueno, familia, bienvenido a un nuevo episodio de La Voz detrás del éxito, donde el éxito tiene voz y aquí lo escuchas. El día de hoy tenemos un invitado súper exitoso, un invitado cuya labor es transformar vida, literal y emocionalmente, desde el quirófano y más allá. Bienvenido, doctor Luis de Vos. Un aplauso, muchachos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hablando en Madrid, en este sitio, con este clima que hoy ha sido muy fresco y estoy muy agradecido por haberme tenido en cuenta para hablar contigo. Primeramente, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me siento muy tranquilo. Hemos trabajado esta semana aquí en Madrid. Estuvimos el fin de semana en la playa, descansando un poco. A mí, yo que amo este país, vengo cada 2 meses a trabajar aquí. Trabajo tanto como en Colombia, pero también tengo un tiempo para disfrutar, para conocer gente, para conocer lugares, para comer delicioso y me encanta estar acá. Cuando escuchas la palabra éxito, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, mira, yo tengo una percepción o un concepto muy particular del éxito porque las personas piensan que el éxito solamente es el éxito económico, pero el éxito es una serie de elementos que te rodean en tu vida diaria. Si bien es cierto la parte económica es importantísima porque denota que tu profesión ha dado frutos, pero el éxito además es poder tener el tiempo adecuado para compartir con los tuyos, apreciar las cosas que la vida te da, compartir momentos, Sentirte realizado. claro, atesorar momentos, poderlos compartir con los tuyos, poder disfrutar con las personas que te rodean y no solamente eso, poder dar un poco de lo que has conseguido al mundo y al mundo que te rodea, a tus amigos, a las personas que están detrás de ti, a las personas que puedes enseñar y mostrarles cómo se ha podido lograr ciertas cosas. Ese es el verdadero éxito. ¿Cómo es el día a día de un doctor? ¿Cómo es el día a día de Luis de Vos? Yo soy una persona muy equilibrada. Por ejemplo, pienso que sin salud mental o física no hay completo éxito. Entonces soy una persona que se levanta muy temprano. Lo tengo desde que tengo uso de razón, desde joven. Soy muy disciplinado. Hago mucho ejercicio. Me levanto 4:30 de la mañana. ¿Hacer deporte? Hago deporte de 5 a 6:30. Siempre hago un poco de ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular, me alimento muy bien, muy equilibrado, evito comer carbohidratos complejos, evito comer azúcares, como muy bien, luego voy a cirugía
en la mañana, hago 3, 4 procedimientos, tengo consulta en la tarde y desde que nacieron mis hijos procuro estar en mi casa a las 6 de la tarde, máximo 7 de la tarde y ahí compartir hasta que ellos van a la cama. Intento siempre leer un cuento con mi hija. Disfrutar un poco con la familia, ¿no? Porque eso también hace parte del equilibrio. Voy temprano a la cama, procuro no comer nada en la noche, leo siempre antes de dormir, no veo mucha televisión, no veo muchas redes sociales, aunque ven mi contenido en redes sociales que es muy activo, en realidad tengo un equipo que se encarga de eso. Un equipo de trabajo que lleva todo eso, ¿no? Procuro no ver muchas redes sociales y ahorita seguramente lo hablaremos, pero no es algo que consuma mucho. Prefiero dormir temprano porque siempre he considerado que un buen dormir también hace parte de la salud mental y la salud física y duermo por lo mínimo 6 horas. ¿Cómo era tu familia cuando eras pequeño? ¿Cómo conformabas la familia? ¿Cómo era Luis de niño? ¿Cómo era en la escuela? Mira, es una historia muy linda porque yo nunca tuve una familia nuclear común, ¿sí? O sea, yo no tuve mi papá, mamá, ¿sí? ¿Cómo así? Porque mi papá nunca vivió con nosotros. Mi mamá padece de una condición psiquiátrica que es esquizofrenia, entonces esa limitó mucho mi crianza por parte de ella, pero siempre tuve personas que estuvieron alrededor de mí, que fueron unas madres que la vida me brindó. Mi abuela, mi madrina, mi tía, fueron personas que rodearon mi crianza y fueron unas mujeres maravillosas que me brindaron muchas de las cosas que soy. Y pues yo vengo de una familia que no tenía todo, o sea, había mucho amor, pero habían recursos limitados. Había lo justo, no faltaba, pero había lo justo. Exactamente, recursos limitados, pero lo que siempre tuvieron fue un enfoque muy importante con respecto a la disciplina y el estudio, y eso es algo que yo aprecio y que hoy por hoy ha dado frutos, porque siempre se inculcó en la casa, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que seguir adelante, ustedes tienen que tener herramientas, ustedes tienen que ser disciplinados, ustedes tienen que ser los mejores, tienen que tener las mejores notas, tienen que prepararse para la vida porque eso es lo que los va a hacer grandes hombres. Entonces no había muchos recursos económicos, pero siempre había amor y disciplina. Que eso es lo más importante y lo que eres tú también a día de hoy. O sea, todo lo que te enseñó la vida, de que no me regalaron nada, no me sobraba mucho, pero yo me esfuerzo por lo mío. Eso es muy importante. Así es. ¿Y con cuántos años dijiste, mira, el tema o el mundo de la cirugía o el tema del doctorado a mí me encanta? ¿A los cuántos años dijiste, yo quiero ser cirujano plástico? Bueno, mira, la vocación de médico es una vocación que nace precisamente de esa visión que tenían los viejos en la casa por las profesiones conservadoras. Hoy por hoy hay muchas profesiones como creadores de contenido, profesiones nuevas con respecto a los negocios, pero en la época en que yo estaba estudiando en mi secundaria, todavía los viejos tenían el concepto de que las profesiones conservadoras eran lo importante, el derecho, la medicina, la abogacía, la ingeniería. Y en la casa mi abuela siempre tuvo el sueño de tener hijos médicos, porque el médico era el respetado por el pueblo, que salva vidas, por ¿no? la gente, era muy querido, es una profesión noble, porque salva vidas, porque además es una persona que la gente cree. Entonces, mi abuela siempre quiso tener un médico en la familia y nos inculcó. De hecho, somos dos. Mi primo hermano, que es como mi hermano de crianza, también es médico, otorrino laringólogo en Bogotá. Entonces, nos crearon con esa vocación y no había nadie todavía. Mi bisabuelo fue un médico empírico en el pueblo de donde ellos eran. Nunca estudió medicina, pero aprendió las artes del curar y el sanar con medicinas tradicionales. Y yo creo que mi abuela, al ver a su papá en eso, sentía que ella quería tener a alguien médico y nos inculcó eso. Yo recuerdo que leíamos un libro de comportamiento y salud y también de biología, que eran libros clásicos que mi abuela conseguía y que nos tenía en la casa. Y ahí fue empezando nuestro amor por la anatomía, por el cuidado de la salud, por la salubridad. Y
muy temprano en nuestra juventud tuvimos acceso a ese tipo de conocimientos que fueron seduciéndonos para lograr que nosotros nos encamináramos hacia el área de la salud. Y la vocación por la cirugía plástica nace un poco más tarde porque, O sea, primero se estudia medicina, o sea, se tiene que terminar una carrera de medicina para luego ir por la rama de lo que es cirugía estética. claro, tal cual. Primero se conoce la medicina como tal y eso es algo que es muy importante entenderlo porque tú no naces cirujano plástico ni quieres hacerte cirujano estético para hacer cirugías que modifiquen el cuerpo y colocar implantes mamarios y esto. Primero hay una vocación por la medicina y esa vocación tiene que ser muy natural, tiene que ser muy linda porque finalmente vinimos al mundo los médicos a curar, a tratar de curar, a consolar siempre, a tratar al paciente y eso es algo que todos los médicos que de verdad somos médicos tenemos muy adentro, que es nuestra vocación de servicio. Entonces, primero conoces la medicina, primero te entrenas en la medicina, primero tienes los conocimientos básicos. ¿Y eso se sigue estudiando constantemente o todos los días se va aprendiendo cosas nuevas? Totalmente. Y tú nunca dejas de ser médico. O sea, yo hoy por hoy me siento más médico que cirujano siempre. Y siempre tengo esa percepción de la medicina de manera integral. Que, bueno, Dios y la vida me ha puesto en este camino de la cirugía estética que agradezco y que también amo porque modificar y transformar vidas a través de la cirugía estética es un acto muy lindo, pero en realidad lo que más siento yo todos los días cuando estoy frente a un paciente o cuando lo trato es esa vocación integral de la medicina, porque somos médicos antes que cirujanos, antes que vendedores de cirugía, y eso es lo que gobierna mi práctica personal. ¿Cuántos años de experiencia llevas en lo que es la cirugía estética? En la cirugía estética llevo más de 11 años de experiencia. Mucho tiempo. Sí. Cabe anotar que tú te haces cirujano plástico, estético y reconstructivo. O sea que tu campo de acción, y es muy bonito en mi especialidad, tu campo de acción no es solamente la cirugía estética, que es modificar cuerpos, sino también tratar de reparar algunas cosas como es la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva es la otra parte de la cirugía plástica que te permite ayudar a las personas que han tenido accidentes, cánceres, malformaciones de nacimiento. Y eso es muy lindo en la cirugía plástica, que tú puedes hacer las dos cosas. Y el concepto de cirugía plástica engloba la estética y la reconstructiva porque son dos áreas que son inmodificables e inseparables. Tú para poder hacer cirugía reconstructiva tienes que tener conceptos estéticos de la belleza, claro, para que las cosas queden bien. Pero además para poder hacer cirugía estética tú debes tener conceptos de cirugía reparadora para poder entender cómo se comportan los tejidos, cómo se comportan los órganos, hasta dónde puedes llegar, cómo puedes manejar una complicación y para que tengas un resultado que es adecuado, tratando bien el cuerpo. ¿Cuáles son los riesgos o las complicaciones más comunes? O sea que si te sometes a una cirugía hay un riesgo, eso el paciente sabe. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que tú digas, sí o sí hay que decirle esto al paciente para que sepa? Esa pregunta me fascina porque además empezaste como se debe. En cada cirugía hay un riesgo y el paciente debe entenderlo. La persona que trata de venderte un procedimiento negando la posibilidad de una complicación es una persona que está mintiendo, por lo tanto no es honesta frente al paciente. En una cirugía estética como en cualquier procedimiento del cuerpo y en cualquier especialidad puede existir un riesgo que es inherente, como el riesgo de una mala cicatrización, como el riesgo de un sangrado, como el riesgo de una infección, que son riesgos comunes compartidos para cualquier tipo de procedimiento en el cuerpo. Llámese sacar una uña encarnada, sacar una muela o hacerte una lipoescultura, ¿verdad? Son riesgos que se pueden presentar. El papel del cirujano plástico entrenado debe ser el tratar de disminuir los riesgos con el conocimiento que tenemos para crear un escenario que sea el más favorable para el ejercicio de nuestro arte y para que el paciente tenga un resultado adecuado, minimizando ese tipo de complicaciones. ¿Cuáles son a día de hoy los procedimientos más solicitados de los pacientes? Bueno, sigue siendo el contorno corporal. Por ejemplo, en poblaciones latinas los pacientes quieren
tener un contorno corporal adecuado, un cuerpo armonioso. Entonces la lipoescultura ahí cobra un protagonismo indudable. Pero también la cirugía facial, que es la que más amo hacer. Bueno, a todas me gustan porque además me gusta la estética, la reconstructiva y hago todo. Pero digamos que, por ejemplo, la rinoplastia es una cirugía que tiene un componente artístico que indudablemente es fascinante para mí. Y me encanta porque es una cirugía que tiene arte, que tiene planeamiento, que es muy particular en cada paciente, que es un reto cada vez que entramos al quirófano, ¿verdad? La cirugía, por otro lado, de contorno corporal, que es muy lindo, la que más solicitan, o la cirugía de aumento mamario, son cirugías que sí, son individuales en cada paciente y que tenemos que procurar en cada paciente hacer un planeamiento individual, pero tienen un componente un poco más mecánico, porque es el movimiento de la cánula, sacar la grasita por aquí, por acá, que es igual, ¿verdad? Claro. Que es muy parecido, pero que no deja de ser también cirugías que son muy, muy lindas. ¿Cuál es la diferencia de someterte a una cirugía en una clínica certificada y optar por lo barato? Yo siempre les digo a los pacientes, y es una frase que se repite mucho, pero que si nosotros somos muy profundos en ella, tiene mucho sentido. No podemos caer en lo común de la frase, que es lo barato sale caro. Y es real, porque si te pones a pensar en el acto médico, hacer que las cosas sean baratas quiere decir que tú estás tratando de ahorrar en algún proceso. Siempre el costo de un proceso, llámese cualquiera, y no solamente en la medicina, sino en la economía en general, siempre va a haber un costo de un proceso. Y cuando tú abaratas el costo del proceso, tú estás sacrificando algo. ¿Sí? Claro. No, es una comparación un tanto superficial, pero es como un carro de carrera o un carro de lujo. Un carro de lujo vale lo que vale, porque tiene cada pieza, ¿sí? Y los que nos gusta, por ejemplo, apreciar lo que hace el ser humano, vemos que, por ejemplo, un carro de lujo es una obra de arte. Pero un carro de lujo vale eso porque cada pieza, cada componente tiene un valor. El chasis, que lo hacen en aluminio, la silletería en cuero, el volante, la tecnología. Cada detalle que tiene. Detalle. Si tú quitas el volante o quitas la silletería o le quitas el cuero, ya el carro no es igual, ya es un carro más barato. Pero claro, está sacrificando el producto final pues por algo, ¿verdad? Quitando algo. Lo mismo es un procedimiento estético. Si tú abaratas el costo y el precio final, es porque tú estás sacrificando en algo. Y la mayoría de las veces o estás sacrificando en la persona que escogiste para hacer el procedimiento, que puede que no tenga la formación idónea, que no sea un cirujano plástico, estético y reconstructivo avalado o estudiado, o estás sacrificándolo en el sitio en donde te están haciendo el procedimiento. Entonces puede que no sea la clínica adecuada, que no tenga la experiencia, que no tenga el personal o los insumos, los implantes más baratos, si te vas a hacer un aumento mamario o todas estas cosas. Entonces, siempre hay que pensar, cuando te están ofreciendo procedimientos baratos, en dónde se está sacrificando ese producto final. Porque los pacientes pueden sentir el ahorro en ese momento, pero puede que el resultado no sea adecuado y tengan que proceder a someterse a otros procedimientos con un profesional ya idóneo, y entonces el costo es doble. Claro. El gasto es doble. Entonces siempre hay que pensar en eso. ¿Alguna vez rechazaste operar a alguien y por qué? Todo el tiempo pasa. ¿Pero por qué? Mira. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los problemas, por llamarlo problemas más comunes, que tú digas, no le voy a operar a este paciente por este motivo? Mira, esto es un capítulo completo en la cirugía estética. De hecho, cuando lees los textos de cirugía plástica, hay capítulos que a veces a las personas se nos olvidan leer. Como queremos ir de una vez a saber cómo se hace una mamoplastia o cómo se hace una lipoescultura. Pero en los primeros capítulos de los textos de cirugía estética está esa, la relación médico-paciente. Y uno de ellos es identificar, por ejemplo, algunas alteraciones emocionales o psiquiátricas que tenga el paciente, como alteraciones de su percepción de la imagen. Y hay enfermedades relacionadas con la percepción de la imagen en la cual el paciente se siente que necesita muchos procedimientos porque no se identifica, ¿sí? Que es el síndrome
dismorfofóbico o dismorfia corporal. El paciente siente que necesita muchos procedimientos, se ve al espejo y entonces dice, quiero modificarme, quiero implantes más grandes, ahora quiero la cara así, y nunca para. Uno es ese. Dos es altas expectativas relacionadas con la cirugía o expectativas irrealistas. Eso te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo tú le explicas a una persona que te pide, o sea, su expectativa es una cosa, pero luego la realidad es otra? ¿Cómo tú le dices cómo tú le entras a esa persona para no bajarle también su autoestima? Porque quiere el resultado, pero no, Claro, no se puede hacer. La comunicación debe ser franca, abierta y suficiente entre el paciente y el cirujano. De hecho, la relación médico-paciente se basa en esos principios. Entonces, en la consulta, el cirujano tiene que identificar esos red flags en los cuales el paciente quiere unos resultados que son imposibles, que son irrealistas. Entonces, hay cirugías que no se pueden hacer en todos los pacientes y no todos los pacientes son para algún tipo de cirugía. Entonces, hay que hablar muy bien de las expectativas y decirle, mira, podemos hacer esto. Hay pacientes que no quieren cicatrices, hay pacientes que no quieren, que quieren, por ejemplo, una lipoescultura cuando su cirugía es una abdominoplastia donde hay que retirar piel. Hay que ser muy claros con esos pacientes. Hay que ser obviamente muy empático al momento de hablar y tratar de saber porque no sabes cómo va a recibir la otra persona. Claro. Y decirle, mira, desafortunadamente no tenemos el escenario ideal, tu cirugía es esta, lo que podemos hacer es esto, hasta dónde podemos llegar. Y eso es importante además por una razón, porque cuando tú ofreces resultados milagrosos, cuando tú ofreces cirugías que no existen, el paciente luego del procedimiento se va a sentir muy frustrado. Y esa frustración es un escenario de verdad depresivo para el cirujano y para el paciente, porque ahí la relación médico-paciente de verdad se va a afectar posteriormente y el paciente se va a sentir triste con el resultado si no has hablado de las expectativas antes. Otro escenario para tener en cuenta cuando uno decide no hacer un procedimiento es los signos de alarma con enfermedades que el paciente tiene. Cuando un paciente no tiene las condiciones médicas para realizarse un procedimiento, sufre de enfermedades, puede tener complicaciones, es deber del cirujano decir no, no se puede. No me voy a complicar yo aquí también. Exactamente. ¿Y hasta qué edad es recomendable que una persona se someta a una cirugía estética? Depende también de los factores de riesgo, depende de lo que el cirujano haya considerado, depende de enfermedades, depende de estas cosas, porque hay cirugías que se pueden hacer, por ejemplo, la cirugía facial, de rejuvenecimiento facial, el lifting facial o ritidoplastia, son cirugías que se pueden hacer en pacientes hasta 70 años si el paciente no tiene enfermedades y tiene las condiciones médicas adecuadas. Pero yo no se metería, por ejemplo, una persona de 70 años a una cirugía de contorno corporal grande, porque es un paciente que puede tener una complicación. Pero hay colegas que lo hacen. Sí, claro. Pues ahí está la parte ética, la parte que... Sí, es... Hay que no pasar ciertos límites. ¿Crees que las personas logran tener la felicidad completa una vez que se haya sometido a la cirugía? Bueno, el concepto de felicidad es... ¿O siempre falta algo más? Mira, yo soy una persona que lee mucho, soy una persona que le gusta mucho leer sobre el bienestar mental, sobre filosofía. Entonces el concepto de felicidad es un concepto un tanto difícil de explicar, porque la felicidad no es como una línea recta, sino una suma de puntos. Y entre más puntos tengas, más se parece a una línea recta, ¿no? Más se parece a una línea. Pero en realidad no es que sea continua. Entonces la felicidad completa nunca existe. El ser humano es inconforme por naturaleza y siempre está tratando de querer cosas. Y si hoy estamos aquí disfrutando, tal vez mi mente está pensando que Distraído. quisiera estar en otro lado y no disfruto aquí, la felicidad no es completa, y si compro algo quiero otra cosa. Y así. Si me opero una cosa, quiero otra operación. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cosas que no hemos... que no promulgamos nosotros, sino que ya están establecidas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial. Quiere decir que cuando tú estás saludable en tu cuerpo y en tu mente. Y la modificación corporal o un procedimiento estético puede contribuir a tu salud mental, ¿sí? En cuanto a que si tú estás bien
con tu cuerpo, con tu imagen, te relacionas mejor contigo mismo y con el entorno. Y al relacionarte mejor con el entorno, con las personas que te rodean, tú tienes un bienestar emocional muchísimo mejor. Y eso hace parte de la felicidad, indudablemente. ¿Qué tanto influye las redes sociales hoy en día para que las personas se hagan comparación o quieran parecerse a tal modelo? ¿Qué tanto influyen las redes para hoy en día someterse a una cirugía estética? Mira, es un tema que he estado explorando últimamente en el área de la filosofía además, ¿no? Porque mira que trabajamos con redes sociales, tú, yo. Si yo no tuviera redes sociales no fuera ni la mitad de lo exitoso que soy, aunque la mayoría de mis pacientes vienen por referencia de otros pacientes, pero las redes O sociales, sea, yo creo que tu mayor publicidad es tu trabajo mi trabajo. y la recomendación que uno da. Exactamente. Pero nos apoyamos en las redes sociales. Pero las redes sociales tienen algo paradójico y es que además de hacernos mucho bien, nos están haciendo un poco de daño. ¿Por qué? Porque estamos Daño. creando, Esto me parece muy interesante. ¿Por qué crees que las redes sociales nos están haciendo daño? porque estamos creando patrones de vida, de conducta, patrones de imagen que están lejos de la realidad. Y eso hace que frustra. Ahora hay mucho contenido positivo, pero el exceso de positivismo también afecta a las vidas reales y afecta a las personas que tal vez no tengan la posibilidad de tener ese tipo de patrones, de tener ese tipo de vida y de alcanzar ese tipo de cosas. Entonces creamos también imágenes y patrones de conducta y patrones físicos y bellezas que pueden ser frustrantes para otros pacientes. Este tipo de estereotipos pueden afectar la percepción de los pacientes que quieren tener procedimientos estéticos. Y a veces nosotros publicitamos también algún tipo de imágenes que no se pueden reproducir en otro tipo de pacientes. Entonces los pacientes tienen unas expectativas irrealistas con respecto a la cirugía o quieren quedar Mira, yo quiero como quedar como determinado esta paciente. persona o yo quiero quedar como esta modelo, pero a lo mejor su genética no le permite hacer, Claro. o sea, quedarse así. Exactamente. Pero también tenemos que entender que la belleza tiene muchas aristas y la belleza es subjetiva. Lo que para el ojo de un observador es bello, para el otro observador puede no ser bello. De hecho, varía de culturas en culturas, de regiones en regiones. Por ejemplo, nosotros en Colombia o aquí en España, en ciertas regiones tenemos un tipo de belleza particular. Algunas mujeres quieren tener mayor exuberancia y otras mujeres quieren tener unos resultados un poco más naturales. Y si nos vamos a un plano un poco más amplio, vamos a tener culturas, por ejemplo, en África, donde las mujeres ni siquiera guardan las proporciones de las bellezas occidentales, ni los parámetros de belleza son iguales. Allá las mujeres más lindas son las que tengan las expansiones más largas, o los labios más expandidos, o los cuellos más largos por los collares. Entonces la belleza es subjetiva, ¿no? Hay que partir de ahí. Y si nosotros tratamos de establecer parámetros de belleza muy occidentales, muy particulares, muy de las redes sociales, nos vamos a frustrar. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa. Y lo mismo pasa con las vidas. Si vemos todo, siempre el éxito, los lugares, lo material, también nos vamos a frustrar. También nos vamos a frustrar porque puede que no lo alcancemos o puede que ni siquiera sea real, Claro. por la persona que lo está poniendo, ¿no? ¿En algún momento te ha tocado arreglar o mejorar una cirugía mal hecha por otros colegas? Bueno, yo siempre digo que un procedimiento estético siempre es susceptible de una segunda cirugía, siempre y cuando... O sea, puede o está de que a la primera no quede como quiera la persona. Claro, puede que sí, porque hay dinámicas, estamos trabajando en un cuerpo que es dinámico, que tiene sus propias reglas, que es a veces un tanto caprichoso, la naturaleza, ¿verdad? Y que tiene procesos a nivel celular, a nivel de los tejidos, a nivel orgánico, que tiene procesos, por ejemplo, como la cicatrización, que el cirujano, por más que quiera, a veces no puede totalmente influir sobre ella, porque tiene sus propias reglas y a veces es un tanto caprichosa. Entonces los tejidos se inflaman, cicatrizan,
y son variables que no controla el cirujano, ni obedecen a la voluntad del cirujano del paciente, ni el querer de ellos, ¿verdad? Entonces puede que no sea a veces el resultado que uno espera. Por lo tanto, una cirugía estética puede ser susceptible de un proceso de revisión, que es la palabra que nos gusta en el argot de médico, una cirugía de revisión o como le llaman los pacientes para que lo entiendan, un retoque, ¿verdad? Que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, se inflamó un tejido, la nariz, que a veces es caprichosa, la dejamos muy linda en la mesa quirúrgica, pero a veces se produce una fibrosis, una cicatrización. Se puede hacer una cirugía secundaria de revisión para reparar. Eso es un escenario, ¿verdad? Que puede ser tuyo o de otro colega, que otro colega no alcanzó desafortunadamente a tener el resultado adecuado y bueno, vienen los pacientes y se puede hacer algo. Pero otra cosa es tratar de arreglar lo que hacen las personas que no tienen conocimiento, que son estos intrusistas. ¿Y hay muchos de esas personas también? Por supuesto, personas que no han... que no están preparados, capacitados como... Que no están preparados. Eso ya es un término que me gusta, que se lo deben grabar los pacientes, que se llama iatrogenia, que es tratar de hacer un procedimiento sin el conocimiento adecuado. Y cuando no lo tienes, los resultados y los escenarios sí son peores, porque ahí tratamos es de mejorar algo que alguien hizo desafortunadamente muy mal, y teniendo en cuenta que no tiene los conocimientos para hacerlo. Desde hace 11 años que estás en el tema de cirugía estética, ¿se nota mucho de 11 años atrás a día de hoy que los hombres se someten a más cirugías? Sí. Y es algo muy lindo porque el hombre ha perdido el tabú con respecto al procedimiento estético, ha perdido el tabú con respecto a la modificación corporal. Creo que tiene una relación mejor con su imagen. Ahora los hombres no nos da pena algunas cosas. ¿Qué son los procedimientos más comunes que hacen los hombres a día de hoy? Cirugía de contorno corporal, cirugía facial como la rinoplastia y también cirugía de rejuvenecimiento facial como es el lifting facial. ¿Te suelen pedir alargamiento de...? No es una cirugía muy común, todavía hay un poco de ¿Pero tabú lo con haces? respecto. Sí, lo hago, es un procedimiento que en realidad es muy sencillo, con complicaciones muy pocas, y es una cirugía que creo que es muy bonita. Pero eso de verdad da resultados, o sea, se puede alargar esa parte de los hombres, que hay muchos amigos por ahí que tienen su complejo de... Mira, lo podemos alargar entre 3 y 4 centímetros. Es una cirugía en la cual nosotros liberamos un ligamento que está en la parte dorsal del pene y lo que hace es crear la sensación de un pene más largo porque el pene sale más de la parte púbica y se puede además combinar con un poco de lipoescultura, de liposucción en la parte del pubis para que dé la sensación de que el pene es un poco más largo, ¿verdad? Entonces es una cirugía que sí mejora 3-4 centímetros en una persona que tiene 8 o 9 centímetros, ya alcanza un tamaño. Ya le hace adecuado, pasar los sí. 10 centímetros que... Exactamente. 3 cosas que los pacientes tienen que saber que no se debe hacer después de una cirugía. Bueno, la que deben hacer o la que no deben La hacer. que no deben hacer. La que no deben hacer es no acatar las recomendaciones. O sea, si el paciente no se hace los posoperatorios, por ejemplo en cirugía de contorno corporal, o no se cuida la nariz y se la golpea, o no se ponen los yesos, o sea, las recomendaciones médicas posteriores. No cuidarse, ¿sí? Irse hacer, no sé, compras o irse. O sea, de cargarte fiesta, con cosas pesadas. ¿sí? Eso es importantísimo. Y no automedicarse. Y cuando hablo de no automedicarse es tampoco colocarse remedios caseros, tomar cosas que no se le han ordenado. Son cosas que pueden complicar un procedimiento, ¿verdad? Si no te cuidas se puede infectar la herida. Sí, es lo que... ¿Cuántos años tenía tu paciente más grande que operaste? 70 años. 70 años. Un lifting facial. O sea, se retocó la cara. Sí, un lifting facial. No tenía complicaciones, no tenía comorbilidades, o sea, no tenía enfermedades, es sano. Siempre pasamos un filtro muy riguroso que es anestesiología. Si anestesiología autoriza la cirugía, el paciente no tiene antecedentes importantes y está en las condiciones óptimas, se puede hacer el procedimiento. ¿Has llegado a operar o te han pedido que hagas a familiares o amigos? Sí, claro.
y ahí los nervios se elevan o no. No, estamos concentrados, muy concentrados, obviamente. Siempre damos todo por todos nuestros pacientes. He operado a mis mejores amigas, a mis mejores amigos, a mi esposa, a todo o sea, ¿quién más que yo no quisiera que, que, que fuera en otras manos, que de pronto el resultado no fuera el Yo creo esperado? que eso lo haces también por la confianza que te tienes, porque tiene que Sí, ser... claro, no. Además, cabe anotar que en Colombia se puede, no es antiético, no hay reglas que lo impidan. Y yo quisiera que los míos siempre estuvieran bajo mi supervisión. No es porque, no es una cuestión de ego, pero creo que siempre mi práctica está regida por el amor. Siempre doy todo de mí en el quirófano, como se lo digo a mis pacientes. Bueno, y ellos que son personas que son más cercanas a mí, mis amigas, mis amigos, sus hijos, sus esposas, mi familia. Entonces, pues obviamente voy a dar todo de mí para que las cosas sean muy lindas. ¿Qué es, y con esto ya vamos cerrando, qué es lo más satisfactorio de tu trabajo? Cambiar vidas, Sí, pero literalmente. sí, transformar. Es que a eso vamos. Si tú te metes en una cirugía si yo soy cirujano cardiovascular, me meto en una cirugía de corazón abierto, pues obviamente voy a sentir una satisfacción increíble cuando el paciente sale y le ha salvado la vida, cuando tiene un trauma, también los cirujanos de trauma, que es maravilloso. Acá se siente también eso, cuando un paciente te da tantas gracias por haberle devuelto un poco de lo que tenía antes o por haber mejorado su autoestima. Por ejemplo, las mamás de varios embarazos, varios hijos, que cuando joven fueron muy lindas y sentían la belleza de la juventud en su cuerpo, y tú eres capaz de transformar otra vez y devolverles algo de eso. O esas pacientes que han perdido mucho peso, que tienen mucho exceso de tejido, de piel que les sobra, y tú le ayudas con ese tipo de cirugías. Hay historias hermosas en mi consultorio. Eso te día han a dicho día. pacientes de que, mira, doctor, me cambiaste la vida, yo me sentía complejada por mi cuerpo, tenía complejo de esto y me cambiaste literalmente la vida. Eso es lindo, eso es muy lindo. Y en cirugía reconstructiva también, cuando tenemos pacientes que han tenido traumas, quemaduras o malformaciones, y tú puedes ayudarle a estos pacientes. Esto es cirugía reparadora. Estamos reparando el cuerpo, pero también estamos reparando un poco el alma, ¿no? Bueno, muchachos, ya escucharon, esto ha sido La Voz detrás del éxito con el doctor Luis de Vos. Agradecerte, doctor, por tu tiempo, por estar en este hermoso proyecto que estamos armando y te deseo el mayor de los éxitos siempre. No, gracias a ti. A mí me encanta conversar. Creo que fue una charla muy productiva. Gracias por tenerme en cuenta. Las preguntas fueron espectaculares. Gracias. ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido cómodo? Espectacular, y además el clima está divino. No se olviden de suscribirse, dejar su me gusta y te traemos más videos.